Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al segundo episodio de la serie de webinars La Ciencia del Futuro que Thermo Fisher Scientific ha preparado para todos ustedes. Mi nombre es César Muir, soy especialista de marketing y seré su moderador de nuevo el día de hoy. Como comenté la semana pasada, esta serie de seminarios web traerá innovaciones científicas, tecnologías disruptivas y avances en medicina de precisión. Soluciones y herramientas que parecen algo del futuro, pero que ya están al servicio de la sociedad científica y cambiarán el mundo de la salud y la medicina. Es por eso que esta semana hablaremos sobre el cambio revolucionario en la medicina de precisión, cómo un enfoque estándar en la práctica médica se está convirtiendo en otra página de la historia. Pero antes de comenzar, les recuerdo que en la parte inferior derecha tenemos el box de preguntas y respuestas que estará abierto y pueden enviarnos sus preguntas por allí durante toda la sesión. Al final de la presentación tendremos alrededor de unos 10 minutos para responder todas estas preguntas. Si no nos da el tiempo de responderlas todas, esa respuesta se la enviaremos individualmente por correo electrónico. El día de hoy nos vuelve a acompañar Susana Rasmussen como speaker de esta sesión. Para los que no estuvieron la semana pasada, Susana tiene 6 años en la compañía y es nuestra especialista de producto en el área de secuenciación para Latinoamérica Sur y nos acompaña desde Chile. Así que, sin más preámbulo, comencemos con la presentación y doy el paso a Susana. Gracias, César. Ya tengo la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. El tema de la charla de hoy es el cambio revolucionario en la medicina de precisión. La medicina de precisión la podemos pensar como la forma en que la medicina trabaja para poder diagnosticar, para poder tratar y para poder prevenir enfermedades basado en las características de cada uno de nosotros, en las características específicas de cada persona. ¿Y esto por qué? Por algo muy básico, que todos nosotros somos diferentes, digamos. Podemos clasificar estas características o el impacto que tiene sobre nosotros en 3 grandes grupos cuando hablamos de pacientes. Primero, la parte clínica. En la parte clínica podemos ver cuando un paciente llega, ver la historia del paciente. Es una enfermedad que es nueva, recién apareció, es una enfermedad que estaba y reapareció, es una enfermedad que el paciente heredó. ¿Existe, por ejemplo, alguna razón, alguna causa que yo conozca por la cual yo pueda explicar esa enfermedad en esa persona específico? Por otro lado, el monitoreo de los signos vitales. Cuando uno llega a la clínica con algo, lo primero que hacen es te miden la presión, te miden la temperatura, a veces hacen quizás un estudio un poco más largo, digamos, pero todos esos parámetros que se ven en el triage también son signos clínicos que nos pueden dar alguna explicación sobre lo que está pasando con el paciente. Por otro lado, todos los factores moleculares, todos los que tienen que ver con las ómicas. Tenemos la genómica, ¿cuáles son las características específicas a nivel de genoma de esa persona? ¿Tiene alguna mutación específica? ¿Tiene inserciones? ¿Tiene variación en el número de copias en ciertos genes? Eso nos pueden llevar a explicar muchas cosas. La transcriptómica, los transcritos, ¿cuáles son los que se están expresando bajo cierta condición, bajo cierta patología? ¿Cuáles no? Eso es lo esperado, es lo que está dentro de los rangos normales. Lo mismo con la proteómica, las proteínas que tenemos presentes bajo cierta condición. ¿Tienen su función completa? ¿Están truncadas? Todo ese estudio es específico también de cada persona. El microbioma que sabemos que varían tanto en cuáles son los microorganismos que están presentes como cuáles son las cantidades relativas de estos microorganismos dentro de cierto contexto, por ejemplo, asociados a cierto tipo de tumor.
Otras características, otras condiciones que definen a una persona y este contexto y este perfil que nosotros queremos obtener de cada individuo es el estilo de vida. Por ejemplo, la dieta, la actividad. No es lo mismo una persona que quizás como la mayoría de nosotros vive en una ciudad donde estás todo el día corriendo, donde no alcanzas a almorzar, donde intentas hacer deporte y no puedes, versus una persona que vive, yo me imagino, en el campo, que cuando la dieta que tiene puede ser incluso que sea cultivada en su misma huerta, hecha en casa, no mucha comida chatarra, entonces todo eso también son factores que van a influir en cuáles son las características completas y generar un perfil específico para un individuo. La medicina de precisión es algo que ya comenzó hace un par de años, ya con más fuerza, y ha significado, y estamos en eso, estamos en ese cambio, de un cambio de paradigma. ¿Que dónde va? Las terapias tradicionales, ¿qué es lo que hacen? Apuntan a un medicamento para toda la población. Por ejemplo, para el dolor de cabeza, no sé, ácido acetil salicílico para todo. Pero no va a mayor detalle de que si todos los pacientes responden a ese tratamiento. Si es que algunos tienen efectos secundarios adversos, pueden ser malos, algunos no tanto. Puede que a algunos no les haga ningún tipo de efecto, puede que otros necesiten más dosis. Entonces, trata de tomarnos a todos como en conjunto y tratarnos a todos por igual, siendo que, como ya vimos, cada persona va en particular. Entonces, nuestro cambio de paradigma va de tener un tratamiento para todos a tener un tratamiento para cada persona. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros, una vez que podemos tener este perfil específico para cada uno de los pacientes, podemos definir cuál es la terapia adecuada para cada uno de ellos. Y la terapia adecuada va a ser, bueno, que tenga efecto, que no tenga muchos efectos secundarios, ojalá que sea de bajo costo y además, algo muy importante también, una terapia adecuada que podamos llevar a toda la población. ¿Qué es lo que nos ha llevado a la medicina personalizada? ¿Cuáles son como los antecedentes que han hecho empezar a que todas las personas que trabajan en esta área tengan este cambio de mindset? Ya se ha visto que la mayoría de los medicamentos que se venden no son muy efectivos. Son aproximadamente entre un 30 y un 50% de los pacientes responden a esos medicamentos. Y aquí yo les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, drogas que están relacionadas para el tratamiento de la diabetes. El 57% de los pacientes responden a ellos. Drogas relacionadas con el Alzheimer, por ejemplo, un 30%, y cuando miramos las drogas que están relacionadas con cáncer, solo el 25% de los pacientes con cáncer responden a esas drogas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no son eficientes, digamos, a nivel de población. Por otro lado, ¿qué es lo que se ha visto? Que las poblaciones están envejeciendo. Si ustedes se fijan aquí en este gráfico que tengo en mano derecha, para todos los continentes, podemos ver que el porcentaje de personas que ya tienen sobre 60 años ha ido aumentando con los años, y bueno, se espera que esto siga ocurriendo así, digamos, no va a bajar. ¿Qué trae esto como consecuencia? A medida que la población va envejeciendo, van apareciendo diferentes tipos de enfermedades, van haciéndose más frecuentes algunas enfermedades, porque las personas viven mucho más. Entonces están expuestas y tienen probabilidad de desarrollar, como les digo, otro tipo de enfermedades. Esto hace que además los seguros de salud cada vez sean mucho más caros y que por otra parte, me fui para el otro lado, que los países tengan que invertir mucho más en salud. El hecho de tener una población con más años y con más enfermedades, las políticas públicas hacen que cada uno de los países tenga que invertir mucho más en salud. Y si estamos
algo que a su vez estamos viendo no es eficiente, no tiene sentido. Y es por eso entonces que viene este cambio de paradigma y nos estamos moviendo hacia la medicina de precisión. Para la medicina de precisión, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos que haya un grupo de entidades que trabajen en torno a que un paciente sea beneficiado por un tratamiento, beneficiado en el sentido de que tenga una terapia exitosa. Y en ese contexto hablamos de un ecosistema, en un ecosistema donde participan, como digo, varias entidades cuyo objetivo es el paciente. Tenemos la parte de diagnóstico, donde nosotros, Thermo Fisher, digamos, está posicionado y que tiene que ver mucho con la tecnología, cuáles son las tecnologías como tal, las plataformas que se ocupan para lo que yo les digo, hacer un diagnóstico, hacer un tratamiento, y cuáles son los ensayos que se van a utilizar. Tenemos la academia, por otro lado, que principalmente y son muy fundamentales en la parte de investigación y desarrollo. La parte farma, que va a estar encargada de el desarrollo de los medicamentos y de todas las terapias. Los proveedores en el área de salud, los hospitales, que son los que directamente están relacionados con los pacientes y son los que los van a atender y van a aplicar todo lo que resulte de esta medicina de precisión. Y tenemos los gobiernos también, que van a estar encargados de tanto los sistemas de salud, como las leyes que tienen que ver con la salud, van a estar encargados de que ojalá todos estos tratamientos lleguen a la población, que todos tengan acceso. La parte bioética también va a ser muy importante porque estamos hablando ya de conocer mucho más allá a un paciente que solamente medirle la temperatura y la presión. Entonces todo esto tiene que estar orquestado de manera tal que funcione para beneficio del paciente, y del paciente, como yo les comentaba, con características específicas. Tenemos entonces muchos actores que están trabajando ya actualmente en este desarrollo de la medicina de precisión para llevarlo desde la parte académica o de investigación y desarrollo hacia la clínica. ¿Quiénes son los encargados de hacer este switch entre medio? Es la investigación translacional, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder hacer este desarrollo? Necesitamos tener la mayor cantidad de datos de nuestra población. Datos en cuanto a, por ejemplo, las etnias, las edades, los lugares donde trabajan, lo mismo en el fondo que habíamos visto al principio, los lugares donde trabajan, los lugares donde viven, cuáles son sus dietas, todos estos parámetros. Y entre más población y más diversa nosotros podamos analizar, más datos vamos a poder tener para poder luego hacer esta relación entre perfil de la persona, perfil específico de la persona, con tratamiento, respuesta al tratamiento y progresión de la enfermedad. En este contexto nosotros tenemos, ya lo habíamos revisado, pero se los vuelvo a comentar, todo lo que tiene que ver con la genómica, con la proteómica, con la metabolómica. Con estos datos lo que nosotros hacemos son modelos para las enfermedades. Por ejemplo, lo más fácil, este grupo de genes está relacionado con esta enfermedad y tales mutaciones están relacionadas con un diagnóstico, un mejor diagnóstico o un peor diagnóstico. Ojalá que no, que sea un mejor diagnóstico. Pero todo eso entonces nos hace hacer modelos que nosotros después tenemos que llevar a la práctica o tenemos que pasar por pruebas de testeo para después poder llegar hasta el área clínica. Con estos modelos entonces nosotros empezamos a hacer pruebas de nuestros diagnósticos. ¿Cuáles son los diagnósticos que a nosotros nos sirven efectivamente para poder definir las características específicas de ese paciente? Y cuáles son los diagnósticos que, además de darnos las características, ojalá nos den alguna indicación que prediga lo que va a ocurrir, o sea, ¿tiene tratamiento, no tiene tratamiento? Con estas características que tiene este paciente, ¿va a funcionar esta terapia que yo estoy haciendo o ya sabemos que no va a funcionar? Eso entonces con cuanto al diagnóstico. La terapia, siempre está el desarrollo de nuevas terapias, de nuevos fármacos, las cuales hay que ir probando en los pacientes, y mientras más
dirigida sea esa terapia. Es decir, dentro de esta gran cantidad de individuos que yo no analicé, genero subpoblaciones que puedan tener ciertas características comunes entre ellas, yo puedo decir, bueno, a este grupo de pacientes con estas características, a pesar que no sean todas iguales, este tratamiento me funciona y tengo una respuesta positiva. Para este grupo que tiene estas otras características no me funciona. Entonces aquí tengo, bueno, tengo a las farmacéuticas estudiando y ya paso también a los ensayos clínicos de cada uno de esos medicamentos. Si todo esto funciona, yo voy a llegar al laboratorio y voy a llegar con un perfil de individuo que yo conozco, que puedo buscar y puedo diagnosticar, caracterizar en el fondo, con terapias, diferentes terapias que pueden ser efectivas para ciertas poblaciones, y puedo manejar de mejor manera a cada uno de mis pacientes. Si ustedes se fijan, aquí estamos hablando de muchos individuos y de muchas características, de mucha información relacionada, de muchos datos en el fondo. Y ya hablamos de metadata. Por lo tanto, es muy importante dentro del desarrollo y para poder seguir avanzando con la medicina de precisión, la informática. La informática que lo que va a hacer es recopilar toda esta información y entrelazarla y poder definir con estas características, lo mismo que les dije recién, con estas características este tratamiento es positivo o se sugiere esto. ¿Cuáles son los pilares para poder implementar una buena medicina de precisión? Primero, el costo. El costo, la idea es que todas estas terapias sean asequibles a la mayor cantidad y ojalá a toda la población. Sí se ha visto que los costos disminuyen sí o sí, porque el hecho de yo tener terapias dirigidas, que ya a priori tengo gran probabilidad de que funcione, hacen que, por un lado, no esté en esto de prueba y error, probemos esto a ver si funciona, porque esos son, por un lado, fondos que se están perdiendo, y por otro lado, si uno lo ve por parte del paciente, es tiempo del paciente que se está perdiendo dándoles terapias que probablemente no van a funcionar. Por otro lado, calidad. Tenemos que intentar de que tanto nuestros test diagnósticos como nuestras terapias sean de calidad. En cuanto a los test diagnósticos, hablamos de los datos analíticos, la reproducibilidad, que todos esos tengan valores suficientemente altos para que nosotros tengamos test certeros y que sepamos que nuestro resultado, sea positivo o sea negativo, es totalmente confiable. Y por último, tenemos la escalabilidad, que también es algo muy importante dentro de esta área. Y escalabilidad, y aquí yo lo podría decir tanto hacia arriba como hacia abajo, porque en realidad para todos los de ustedes que estén relacionados con la clínica, puede ser que no es lo mismo tener en un laboratorio donde yo estoy haciendo mi investigación y desarrollo, donde yo junté todas mis muestras de estos miles de pacientes que puedo haber juntado, las junté, las analicé, pero las analicé todas juntas. No es lo mismo que llevarlo a una rutina donde puede que una semana tenga 5 muestras, otra semana tenga 10, algunas no tenga nada, otras tenga 100 porque vino un pic de algo. Entonces no es exactamente lo mismo, y todo eso tiene que ser la tecnología y lo que nosotros definamos para cierta enfermedad sea escalable en todos esos contextos. Dentro de las aplicaciones de la medicina de precisión, nosotros podemos separar 4 grandes áreas. Tenemos por un lado la oncología de precisión. En esto tenemos varias opciones. Por ejemplo, el estudio de varios marcadores en tumores sólidos. Tal como yo les había se ha visto que tanto para un tipo de tumor existen varios genes asociados, como al revés, existen muchos genes que son comunes para diferentes tipos de cáncer. Por lo tanto, en este aspecto lo que nosotros necesitamos es analizar de manera paralela muchos marcadores para un cierto tumor, en este caso de un paciente. Por otro lado, hacer un análisis de diferentes tipos de tumores para poder encontrar nuevos gatilladores o nuevos drivers
que puedan ser potenciales targets de terapias futuras para ese tipo de cáncer. Por otro lado, monitorear la progresión del cáncer, ver si es que los pacientes, ¿cómo se llama?, están o no están respondiendo a las terapias utilizando, por ejemplo, el análisis a través de biopsia líquida. Biopsia líquida ya hemos visto que es una metodología que en cuanto a la toma de muestra, es una toma de muestra que no es invasiva porque es una muestra de sangre, y entonces puede llegar a una mayor cantidad de población y puede ser aplicada a un mayor tipo de cáncer. Por otro lado, tenemos la oncología pediátrica. Ya se ha visto y está muy reportado que los cánceres pediátricos son muy diferentes en cuanto a la clínica y en cuanto a los genes que participan con los cánceres de adultos. Por lo tanto, estudiar específicamente lo que está relacionado con niños o con jóvenes es muy importante para poder darle solución a ese grupo dentro de la población. La farmacogenómica. Poder ver qué es lo que pasa con el metabolismo de los fármacos que yo le quiero prescribir a un paciente y poderlo saber a priori, sin antes haber, como yo decía, darles un fármaco que en este caso podríamos saber antes que no le va a funcionar o que sí va a funcionar. Y bueno, descubrir el hecho de poder estudiar más personas nos va a permitir también descubrir y validar nuevos predictores de la respuesta a los metabolismos de fármacos. Por último, la última gran área es la salud reproductiva y enfermedades hereditarias. En este aspecto, nosotros, por ejemplo, podemos estudiar, en el caso de enfermedades hereditarias, diferentes alteraciones dentro del genoma que nos puedan indicar alguna condición, por ejemplo, las aneuploidías. En el caso de salud reproductiva, cuando una pareja decide tener hijos, yo puedo hacerme un ensayo genético que se llama un test de portadores, donde yo puedo hacerme los perfiles, digamos, los análisis y determinar si es que esa pareja tiene probabilidad de tener que su descendencia tenga ciertas enfermedades y con qué probabilidad la podría tener. Puedo también hacer, luego de una fertilización asistida, puedo hacer el estudio genético de los embriones, específicamente, y determinar si tienen o no tienen alguna enfermedad genética, de manera de seleccionar solamente esos embriones que están sanos. Por lo tanto, esta medicina de precisión, como yo les comento, tiene muchas áreas en las que yo las puedo aplicar. Nosotros como Thermo Fisher hemos hecho varias alianzas con diferentes actores dentro de este ecosistema de la medicina de precisión que yo les comentaba. Y aquí les muestro algunos de ellos. Bueno, hemos hecho alianzas en cuanto a la parte gobierno y en cuanto a la academia. También en la industria, Pfizer, Novartis, Novozymes han sido y son actualmente aliados nuestros. Con algunos hospitales o proveedores de salud, tenemos grandes alianzas con diferentes hospitales. Tenemos acá, por ejemplo, el Children's Hospital de Los Ángeles, que es un hospital pediátrico. Y por otro lado, tenemos también, como Thermo Fisher, dos centros de medicina de precisión. Uno que está ubicado en China y uno que está ubicado en Estados Unidos. Estos centros están enfocados en la investigación y desarrollo de medicina de precisión, tanto en las tecnologías como en los ensayos, como en la mejora de flujos de trabajo, tanto internos para productos nuestros, como poder ayudar a nuestros clientes en modificar u optimizar o llevar a cabo esta transición de la investigación hacia la clínica. Quería mostrarles dos ejemplos de estas alianzas que son bastante interesantes. El primero de ellos es el que tenemos con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y tiene que ver con el NCI Match, que es una iniciativa del Instituto Nacional del Cáncer para la elección de terapias de análisis molecular en el estudio, como digo, relacionado con cáncer. Esta
iniciativa es parte de una iniciativa mucho mayor, que es la iniciativa All of Us, que inicialmente se llamaba Iniciativa de Medicina de Precisión, que comenzó el año 2015, lo lanzó el presidente Obama, y luego ya el 2016 pasó a llamarse All of Us. La iniciativa global, la completa, es una iniciativa que pretende analizar datos de más de 1 millón de personas en Estados Unidos para tener esta diversidad que yo les comentaba en cuanto a todas estas características que nosotros queremos relacionar. Fueron 130 millones de dólares los que se invirtieron en este proyecto. Y una de esas aristas es esto que yo les comento acá, que es este NCI Match, donde se trabajó con una red de sitios que son prestadores de clinical trials en realidad, que están asociados a clinical trials, y se reclutaron más de 6.000 pacientes, de los cuales, bueno, algunos fueron para la parte específicamente de poder secuenciar. ¿Cuáles eran las características de estos pacientes? Son pacientes que tienen, ya sea que eran muestras de tumores sólidos o de linfomas. Los pacientes eran pacientes que habían sido tratados en una primera etapa con terapias generales para el tipo de cáncer que presentaban y que, por un lado, pueden haber sido refractarios, o sea que no respondieron a las terapias, o bien fue reincidente. El tumor volvió a aparecer. Todas estas personas entonces de todas las que tomé, fueron categorizadas y fueron secuenciadas. Se secuenciaron aproximadamente un poco más de 700 pacientes, y en esta iniciativa o en este proyecto, para el área de secuenciación se eligió nuestra tecnología de Ion Torrent por las características que tiene, que es rápido, que es escalable. Y por otro lado, también se utilizó un ensayo nuestro que es el OncoMind Comprehensive, es una versión más antigua, y aquí se analizaban 143 genes. Dentro de las ventajas que tiene este panel es que hace un análisis tanto de DNA como de RNA en paralelo. Por lo tanto, tenía una visión mucho más global de estos perfiles de las biopsias. El objetivo general de esta iniciativa es poder llegar con las pruebas que estaban en el laboratorio a estándares clínicos para que pudieran ser implementados con estándar clínico en distintos centros de secuenciación a lo largo del país. Para esto entonces lo que se hizo fue, bueno, estandarizar los ensayos. Acá los laboratorios que fueron parte de esta prueba tenían las mismas plataformas, los mismos ensayos, y seguían todos un protocolo estricto que fue enviado por el NCI. Con esto entonces, una vez que se tenían los resultados, se podían hacer estas subpoblaciones de pacientes, categorizándolos con sus diferentes características, y los que tenían una característica específica, que hiciera match con alguna droga que estuviera dentro del clinical trial, estos pacientes eran derivados a esos ensayos clínicos como tal. Vieron aquí también, dentro de las características que ellos querían, es que el tiempo completo del proceso no tuviera más de 14 días. Dentro de esos 14 días, la parte de secuenciación, que es en la que nosotros aportábamos, realmente es bastante rápida, son solamente 2 días. Para ver un poquito más en detalle, bueno, estos datos fueron publicados. Este es el paper que indica los datos de validación analítica de este kit con estas plataformas. Como yo les comentaba, fueron un poco más de 700 pacientes los que se secuenciaron, se juntaron las muestras. El MD Anderson fue el ente encargado de recolectar estas muestras y después repartirlas en 4 centros. Estos 4 centros, cada uno hizo su extracción de ácidos nucleicos por separado, pero después, a partir de ahí, siguieron los protocolos estandarizados. Todos contaban con nuestras plataformas Ion PGM y Ion OneTouch 2, que son plataformas de secuenciación masiva. Después de
un tiempo de procesamiento de muestras, se dieron cuenta que necesitaban una mayor capacidad, así es que se movieron a nuestra plataforma de Ion 6 Studio, de Ion S5, perdón. Y bueno, finalmente lo que se hizo fue, la cantidad de corridas que se hizo, en total de los 4 centros fueron 455 corridas. Todos esos datos fueron consolidados en una base de datos, fueron procesados y se guardó entonces, o es la base que se está utilizando actualmente como base clínica para esos pacientes. A manera muy general, los resultados están muy especificados dentro del paper en cuanto a la sensibilidad por número de copias, por single nucleotide, por variación de núcleo simple, pero como global, vieron que la sensibilidad del panel era un 96,98%, la especificidad un 99,99%, y la reproducibilidad muy alta, 99,99%. Y esto es muy interesante porque, a pesar que las extracciones de los ácidos nucleicos no fueron buenos, y que los usuarios no eran los mismos, que los sitios no eran los mismos, no había como digamos, la reproducibilidad era tan grande que hace que la plataforma sea confiable, que es lo que lo que yo les comentaba en un principio. Tengo que tener un test en el que yo pueda confiar. ¿Cómo ha seguido esta iniciativa? Bueno, después de trabajar con estos paneles, ellos ya se movieron a la parte pediátrica y empezaron a hacer estudio con nuestros paneles de cáncer pediátrico, y también ya están estudiando la viabilidad de empezar a trabajar con biopsia líquida. Entonces, en eso estamos actualmente con ellos. Por otro lado, quería comentarles un poco, porque hay muchos ejemplos de estas alianzas y de estos programas de medicina de precisión que están en países que invierten mucho, que son muy grandes, que tienen muchas personas, pero quise traerlo un poquito más local, y les quiero comentar un poco del proyecto que se hizo acá en Chile, en el Centro de Medicina de Precisión de Pfizer, que es una iniciativa conjunta. Este Centro de Excelencia de Medicina de Precisión que se estableció en Chile es un proyecto Corfo, son fondos de gobierno, y estos fondos de gobierno son para centros de excelencia en diferentes áreas. Y Pfizer postuló a uno de esos proyectos y ganó con este Centro de Medicina de Precisión. Este Centro de Medicina de Precisión se estableció acá en Chile, en Santiago, y dentro del principal proyecto que tuvo este centro es el estudio para cáncer de pulmón, donde se estudiaron pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. La recolección de las muestras se hizo en 3 sitios en Latinoamérica. Se hizo en Brasil, la mayor cantidad de muestras eran de Brasil, en Chile y en Perú. Se recolectaron muestras de 42 sitios. Y las características que tenían que tener estos pacientes eran que no hubieran tenido ningún tratamiento previo. Se recolectaron 4.200 muestras, de las cuales solamente 3.000 tuvieron las características para poder, o las condiciones para poder ser secuenciadas. La secuenciación se hizo en 2 países. Por un lado se hizo en Brasil, la secuenciación como tal la hizo el Hospital AC Camargo. Puse aquí Pardini también, porque ellos fueron los encargados de hacer la inmunohistoquímica de estas muestras, por lo tanto también fueron parte de este proyecto. Y las otras muestras fueron analizadas en Chile, en el Centro de Excelencia, en una institución privada que se llama Genoma Mayor, y en una universidad pública que es la Universidad de Chile. Todos estos sitios contaban con nuestras plataformas Ion Torrent, tanto PGM como OneTouch, y todos utilizaron nuestro panel OncoMind Focus, que es un panel que tiene 52 genes, y que, al igual que en el caso anterior, es capaz de analizar de manera paralela tanto DNA como RNA. Bueno, este estudio se enfocó para ellos específicamente en los genes de interés para el cáncer de pulmón, y los resultados de estos estudios todavía no están publicados. Los papers sé que están enviados, pero están en proceso de revisión. Aquí quería yo darles un ejemplo
de cuán importante puede llegar a ser la medicina de precisión, tanto para un paciente individual como para una familia, para todas las personas en general. Es muy impactante a veces hablar con o escuchar a pacientes que han sido sometidos a estos proyectos de medicina de precisión, donde hablan que para ellos es una esperanza lo que les están dando, o a veces incluso una segunda oportunidad de poder seguir viviendo. Entonces es realmente súper impactante, y quiero como traerlos a la tierra a un caso real, que es un caso clínico de cáncer pediátrico, que se dio en Estados Unidos, digamos. Ella es Madison, ella fue diagnosticada a los 4 meses con un carcinoma de plexo coroideo, que es un tipo de cáncer cerebral pediátrico que es muy raro y es muy agresivo. Este cáncer se había expandido tanto a la columna vertebral como al líquido espinal. El tumor primario fue removido por cirugía completamente, y después de eso ella fue sometida, fue un tratamiento muy largo, a 12 rondas de quimioterapia, lo que lograron poner el cáncer finalmente en remisión. Sin embargo, una vez que vieron que había remisión, 9 meses después, el tumor volvió a aparecer. Ella ya tenía aproximadamente 2 años y medio. Bueno, después de que el tumor reapareció, se realizaron 3 tratamientos adicionales de quimioterapia, pero el tumor fue refractario, no hubo caso y no se dio, digamos, y siguió ahí. Y lo primero que se sugirió fue que se le dieran cuidados paliativos, en el fondo que no había mucho más que hacer. Como dato anexo, la expectativa de vida de un niño con este tipo de cáncer es de aproximadamente 5 años, no más que eso. Este hospital es parte de una red de hospitales y de centros para estudios clínicos, y se acercó el hospital a esta familia para preguntarles si les interesaba que Madison participara de un estudio clínico para un tratamiento guiado a nivel molecular de esta enfermedad. Ellos dijeron que sí, sabiendo que era un tratamiento que podía ser muy largo y que podía ser positivo o podía ser negativo, pero ellos tomaron la opción. Aquí se utilizó también nuestras plataformas de secuenciación masiva y nuestro panel de OncoMindFocus, y se hicieron entonces los análisis de mutaciones tanto para DNA como para RNA por secuenciación masiva. En cuanto a lo que se encontró en el RNA, en el DNA, encontraron una mutación en el gen del TP53, era una mutación germinal, y eso en realidad era un resultado bastante malo, porque este tipo de cáncer, cuando está asociado a esa mutación, tiene un peor pronóstico que lo general. Y además encontraron una mutación somática en el gen IDH2, que hacía más complejo todo el panorama, digamos. Por otro lado, las mutaciones en TP53 no tienen target de drogas. Y otro dato adicional que se nos olvidó decirles, solo aproximadamente el 15% de los cánceres pediátricos tienen tratamiento. El estudio de RNA sí mostró algunas luces, algunas fusiones, que hicieron que el grupo de especialistas que trabajaron relacionado a este tumor pudiera asignar o pudiera proponer diferentes tipos de terapia. Y aquí me detengo un poco, porque esto del Molecular Tumor Board, o el grupo que va a trabajar en relación al tumor, es sumamente importante, porque es un grupo variado y de expertos. Tenemos a clínicos, que en este caso, pediatras, oncólogos, hematólogos, tenemos a los farmacéuticos que nos pueden ayudar a cuáles son las drogas que nosotros podemos o no podemos poner en combinación para lo que estamos viendo, los bioinformáticos, que son en el fondo lo que nos van a decir qué es lo que estamos mirando, nos van a leer el perfil, los investigadores que van a tener toda la experiencia de haber analizado muchos tipos de cáncer. Y bueno, después de estas terapias que se propusieron como clinical trial,
ya vieron que después de 2 meses que comenzó la terapia, el cáncer que estaba tanto en la columna como en el líquido espinal se eliminó, y ya después de, esto fue aproximadamente, fueron como 2 años adicionales de quimioterapia, lograron reducir el tumor a en un 92%, de hecho dicen que lo que tiene ahora es una mínima masa pequeña, muy controlada dentro del cerebro, y ella actualmente ya tiene 9 años, por lo que supera por 4 años la expectativa de vida de un niño que tiene este tipo de cáncer. Así es que en este caso, en el fondo, fue todo muy positivo y es lo que nosotros esperamos que llegue para todos. Todo lo que yo les comenté y los ejemplos que les mostré, tanto en lo que Thermo Fisher está apoyando como en este caso clínico, se ha hecho por secuenciación masiva. ¿Y por qué nosotros estamos trabajando en la medicina de precisión, con otras técnicas también, pero mucho con secuenciación masiva? Es por lo que les comentaba de que hay muchos genes involucrados, muchas alteraciones involucradas, que necesitamos ver de manera paralela, por lo tanto, para nosotros la secuenciación masiva es la mejor herramienta para eso. Nosotros tenemos dentro de nuestras áreas, tenemos paneles que están ya desarrollados y están listos para ser utilizados en el área de investigación de cáncer, expresión génica, microbiología, salud reproductiva y enfermedades hereditarias. Algunos de los que yo les mostré están todos dentro aquí del área de investigación del cáncer. Si dentro de los paneles que nosotros tenemos no hay ninguno que calce con lo que ustedes necesitan, tenemos la opción de hacer también a través de nuestra página web paneles diseñados a pedido. De hecho, lo hacen ustedes mismos. Entran a la página y ponen los genes que necesitan analizar. Y solamente mostrarles un poquito de la tecnología. Nuestra tecnología es la tecnología de Ion Torrent. Cuando recién lanzamos al mercado, nuestra marca y nuestro lema era: el chip es la máquina. ¿Por qué? Porque toda la secuenciación ocurre dentro de este chip. Es una tecnología que es escalable. Como vamos a ver, nosotros tenemos chips que tienen diferentes capacidades. La tecnología que usamos es una tecnología de semiconductor, y nuestra química es una química muy simple. Usa nucleótidos naturales, la tecnología en general no tiene láser, no hay óptica de por medio, no hay cámara, no hay fluorescencia, no hay cascadas de enzimas, que lo que hace, como digo, mucho más simple. Los reactivos son realmente más fáciles de manejar cuando no hay todo eso. Y la rapidez. Dependiendo del panel que nosotros la cantidad de datos que estemos generando, podemos tener los resultados en un puro día. Entonces eso es muy importante para esto que yo les comento de poder llevar a la clínica. Esta es nuestra tecnología. Como yo les decía, es un semiconductor que está puesto en la superficie de este chip. Nosotros podemos verlo acá de mejor manera en este corte del chip, donde vemos que hay diferentes capas, y podemos ver que tenemos ciertos pocillos. En cada uno de estos pocillos va a ocurrir una reacción de secuenciación. ¿Cómo ocurre esta reacción de secuenciación? Bueno, esta reacción de secuenciación está basada en la replicación, es un PCR en el fondo, es la actividad de la DNA polimerasa. Nosotros vamos a tener una reacción donde vamos a tener partidores, vamos a tener la enzima y vamos a tener los nucleótidos. A medida que se va alargando nuestra hebra, cuando ingresa un nucleótido que es complementario a la base del templado, se va a liberar un protón. Eso es lo que ocurre de manera natural cuando la DNA polimerasa está funcionando, ¿cierto? Esta liberación del protón nos genera un cambio de pH dentro de nuestra reacción. Y ese cambio de pH es el que nosotros vamos a detectar y vamos a definir que se incorporó el nucleótido con el que yo estaba trabajando. Para que quede claro, porque parece que creo que no me expliqué bien. Yo paso los nucleótidos en flujos y los paso uno a uno, por lo tanto yo sé cuándo está pasando la adenina, luego limpio. Veo que pasa la timina, luego limpio. Y así sucesivamente, van de a uno, por lo tanto, si yo tengo liberación de protón, es asociado solamente a un nucleótido.
Todo esto ocurre dentro de uno de estos pocillos que yo les decía, que son millones de pocillos que están sobre la superficie del chip. Ocurre aquí, cada vez que se libera el protón, entonces, genera un cambio de pH, lo que se transforma a un cambio de voltaje, y ese cambio es detectado por mi mini pHímetro que yo tengo en estos pocillos. Y la intensidad de este cambio de voltaje va a estar relacionado con la cantidad de nucleótidos que yo incorporé. Si incorporé 1, voy a tener un cambio de voltaje X. Si yo incorporé 2, voy a tener 2X. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántos nucleótidos yo incorporo. Dentro del flujo de trabajo yo tengo mi parte preanalítica y tengo las siguientes etapas dentro de la secuenciación que ocurre en el laboratorio. Tengo la preparación de librería, preparación del templado y secuenciación. Y luego viene la parte informática o bioinformática. Dentro de nuestro flujo de trabajo es automatizado y para este flujo nosotros tenemos, aquí les muestro dos equipos, tenemos el Ion Chef y tenemos el Ion Gene Studio. El Ion Chef es un equipo que tiene en el cual nosotros podemos preparar las librerías de manera automatizada. Tiene que tener ciertas características del panel que yo estoy preparando, pero si las cumple, lo puedo preparar ahí. Solamente cargo los reactivos, pongo las muestras y me va a generar en un tubo todas las librerías que preparó, hechas pool, todas juntas y en cantidades mezcladas equimolares. Luego viene la segunda etapa que yo les decía, que era la preparación del templado, que sí o sí se hace de manera automatizada en este equipo. Lo que se hace en esta etapa es hacer el PCR de emulsión, hacer el enriquecimiento y hacer la carga del chip. Por lo tanto, yo cargo mi muestra que saqué de la primera vez que hice mi librería, cargo los reactivos, pongo el chip, y lo que voy a sacar de ahí es mi chip listo para poner en el secuenciador, que es esta tercera etapa y es el equipo que yo les muestro acá, que es el equipo Gene Studio. Este equipo Gene Studio tenemos 3 versiones. En general es el mismo equipo con diferentes capacidades informáticas. Y nosotros tenemos también una familia de chips, como yo les decía, nosotros no cambiamos de equipo, sino que cambiamos de chip. Y a medida que cambiamos de chip podemos aumentar o disminuir la cantidad de datos que yo puedo generar, por lo tanto yo puedo utilizar un chip pequeño para proyectos chicos y puedo usar chips grandes que yo puedo usar hacer proyectos grandes como hacer exomas, por ejemplo. Como les digo, la única diferencia es la capacidad de procesamiento de datos y por capacidad de procesamiento el equipo de está para utilizar el chip 550, que es nuestro chip de mayor capacidad. Y por último tenemos nuestro último lanzamiento que se lanzó al mercado en noviembre del año pasado, que es nuestro equipo Ion Torrent G-Nexus, que es este que está acá. Este equipo es un equipo todo en uno. Lo que yo les mostré antes, que era la preparación de librería, el templado con un equipo, y luego la secuenciación en otro equipo, se hace todo en este mismo equipo. Es un equipo en el fondo integrado y está pensado mucho para el área clínica. Aquí ya realmente la interacción de usuario es muy, muy poca. ¿Qué aplicación? Es un equipo que está todavía en desarrollo, no en desarrollo, digamos, pero está recién lanzado al mercado, por lo tanto hay muchas actualizaciones de software y cada día están lanzándose más y más paneles compatibles con este equipo. Actualmente tenemos algunos en oncología, algunos en enfermedades hereditarias y tenemos los paneles de coronavirus, tanto para G-Nexus como para las plataformas Gene Studio que les mostré anteriormente. Es muy parecida la idea a lo que les mostré, aquí solamente les muestro cómo es el chip, a diferencia del otro chip que es uno, este está separado en carriles, son 4 carriles, el chip que está actualmente disponible, cada carril tiene entre 12 y 15 millones de reads y pueden utilizarse de manera independiente durante 2 semanas, o sea tengo 2 semanas para correr de manera independiente cada uno de esos chips.
Bueno, y por último, recordarles cuál es nuestra misión como empresa, que es ayudar en el fondo a nuestros clientes a que hagan un mundo más sano, más limpio y más seguro. Muchas gracias, César. No sé si tienes preguntas para mí. Sí, muchas gracias, Susana, por tu presentación. Justo ahora comenzamos con las preguntas enviadas que enviaron ustedes durante la sesión. Obviamente, si alguna no es respondida, se le enviará posteriormente por correo electrónico. Tengo la primera pregunta. En un caso típico de medicina de precisión para un paciente con cáncer, ¿a quién pertenecen los datos genéticos obtenidos? ¿Son del paciente, el médico, el laboratorio o la industria farmacéutica que suministra el medicamento? Esa es una excelentísima pregunta y es un tema, y es un tema. Si vamos a la parte de estas iniciativas grandes que se están haciendo, una de las características que hay es que los datos son del paciente. Y por otro lado, lo que yo he visto por el momento es que todo está firmado con acuerdos, con consentimiento informado de los pacientes. Por lo tanto, sí los datos son de los pacientes, pero ellos dan o no dan acceso a sus datos a quienes ellos estimen conveniente. No es que alguien sea el dueño, sino que el paciente es, como yo lo he mirado, que está ocurriendo ahora, es el paciente el que da el acceso a esos datos. Perfecto. Otra pregunta que me hicieron. ¿Existen terapias específicas dirigidas para los genes que se identifican en los chips que ustedes tienen diseñados? Bueno, sí. Si es que entiendo la pregunta, si es que nuestros paneles, los genes que están en nuestros paneles tienen target de drogas, sí. Hay muchos que tienen target de drogas. Y por eso en el fondo nosotros sacamos estos paneles como genéricos, el OncoMind Focus, OncoMind Comprehensive, tienen, bueno, BRAF, KRAS, NRAS, ahora están los NTRK, todo el mundo está buscando fusiones en NTRK porque ya hay varias farmas que tienen target de droga, todas las mutaciones que están en BRCA1, BRCA2, AstraZeneca, por ejemplo, tiene sus drogas, todas esas las puedes levantar con cualquiera de nuestros paneles. En general, nuestra línea OncoMind, que son paneles específicos de oncología, todas en algún punto tienen algún target de droga. Si es que son paneles de varios genes, alguno de los genes tienen, si es que son genes específicos, es porque ahí hay algún interés también. Así es que la respuesta es sí, hay. Bien. Otra pregunta. ¿Los consumidores ahora pueden solicitar pruebas genéticas de compañías directas al consumidor? ¿Cómo funciona esto típicamente con médicos y terapias? Esa es una buena pregunta. Sabes que no lo sé cómo lo están haciendo cuando el paciente lo solicita directo. No lo sé. En general, sé que se hace, pero la experiencia que yo tengo es siempre a través de un médico tratante y de un grupo de expertos. Así es que no podría contestar. Si quieres me la dejas para revisarlo cómo se está haciendo y la podemos contestar después. Perfecto. Otra pregunta. ¿Los paneles están dirigidos a cierta población? Asiática, europea, americana, etcétera. No. A ver, sí y no, y por eso también está el estudio. Cuando hablamos de genes completos, por ejemplo, voy de nuevo al BRCA1, BRCA2, ese panel estamos secuenciando el gen completo, ¿sí? Por lo tanto, da lo mismo de dónde venga, de qué raza tenga, voy a tener secuenciado el gen completo. Y lo que buscan, sí, los algoritmos de análisis son, en el fondo, lo que ya está reportado, y ahí sí que podría importar de dónde venga, y por eso es tan importante poder tener los estudios de tantos grupos diversos, porque todos esos datos que pueden ser específicos de cada población van a estar introducidos en el algoritmo de análisis para que yo los pueda detectar, ¿ya? Además, después, estos datos tú los puedes comparar contra bases de datos que son, nosotros tenemos
una base de datos que se llama OncoMine Knowledge Database, donde nosotros podemos todas las mutaciones que encontramos relacionarlas con diferentes bases de datos y ver dónde están, qué producen, si es que tienen target de drogas. Y bueno, el hecho de que sean reportados en una población y que sean reales, lo más probable es que van a estar ahí. Por otro lado, cuando son paneles de genes, por ejemplo, OncoMine Focus, OncoMine Comprehensive, no todos los genes que están ahí están completos. Algunos están completos, algunos solamente voy a los hotspots, que en el fondo ahí sí puede ser interesante que hubiera un hotspot solamente de una población específica. Pero la idea es que cubra lo más posible y que entre más datos yo tengo, más probabilidad de que sea para todos. Y por eso también estos paneles van cambiando mucho. Un día tienen, no un día, pero un año pueden tener 50 genes que son estos genes, y resulta que después encontraron que había otro que era mucho más importante o igual importante, o uno que en realidad ya no tenía sentido, y por eso es todo tan dinámico. Van cambiando, van saliendo nuevas versiones porque se van incorporando nuevos genes, también van cambiando, como te digo, los software de análisis que son súper importantes porque me hacen mirar lo que yo encontré en estos en estas iniciativas de medicina de precisión con muchos pacientes, lo que yo encontré que era importante mirar. Perfecto. ¿Cuánto cuesta por muestra? Eso hay que preguntárselo a su representante de venta favorito. No, no es fácil dar un número porque depende de muchas cosas. Depende de nuestros chips. Ustedes vieron que tenían diferentes capacidades, ¿ya? Y lo que nosotros estamos leyendo en todos nuestros paneles son número de amplicones. Por lo tanto, si yo tengo un panel que tiene pocos amplicones, y dependiendo cuál es el chip que yo estoy usando, puedo poner más o menos muestras dentro de ese chip. Siempre un panel más pequeño, con menos amplicones, va a ser menos costoso que un panel con más amplicones. Pero también, a medida que yo voy aumentando, como workflow, digamos, estoy pensando, a medida que yo soy capaz de correr a capacidad completa cada uno de esos chips, a medida que yo tengo más muestras y que trabajo en un chip más grande, mi costo por muestra disminuye. Entonces, esa pregunta específica, de verdad hay que verla con quien los atienda para que vean, por ejemplo, para este panel, cuánto me sale en cada uno de los chips cada muestra. Esa es la forma de poder saber cuánto es específicamente. Perfecto. Gracias, Jesús. Bueno, entonces hasta aquí terminamos nuestra sesión de hoy. Te agradezco mucho el haber participado y pronto enviaremos la sesión grabada por correo y las preguntas que no se hayan contestado. La próxima semana nos enfocaremos en el tema de escalamiento en la producción de biosimilares, que ya saben, no se lo pueden perder. Recuerden también revisar sus correos electrónicos para los recordatorios de las próximas sesiones y verifiquen su bandeja de spam si no los están recibiendo. De igual manera, recuerden seguir a Thermo Fisher en las redes sociales para estar al tanto de noticias y nuevas series de webinar. Muchas gracias y hasta la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Chao. Buen día.